Hola, para el blog de hoy vamos a hablar sobre la lectura de Chase Wesley Raymond titulado Generational Divisions, Dialect Divergence in a Los Angeles Salvadorian Household. Ah, para mí, haber leído esta lectura, a mí me fascinó todo. Es como que si está describiendo cómo crecí. Y nunca pensé que iba a tener esa ah, conexión de que alguien iba a hacer esa conexión por mi dialecto, porque como pueden oír, para nada hablo como un salvadoreño. Y esta lectura yo creo que explica muy bien por qué es eso. Y bueno, um, en la segunda página de su lectura, Chase Raymond cita a la profesora Parodi, que Parodi was the first to propose that the Los Angeles metropolitan area, including Los Angeles, Orange, San Bernardino, Riverside, and Ventura counties, possess its own dialect of Spanish, a Koine, which is based on, but not identical to, rural dialects of Mexican Spanish. Aquí como algo que hemos estado trabajando en la clase de Español 107 todo este trimestre de primavera, es de que hay estudios que pueden confirmar que sí existe un dialecto estadounidense en el sur de California. Definitivamente sí se puede encontrar en Los Ángeles. Y todas las lecturas que hemos leído este año de la doctora Parodi, de la doctora Villarreal, uh, de la doctora Lamar Prieto. Todos explican todo lo que hemos visto y leído este trimestre. Es de que sí en Los Ángeles existe un dialecto del español estadounidense y muchas referencias que hemos leído lo pueden comprobar. Um, sin sin estas lecturas, yo bien puedo comprobar eso, como me pueden oír y he mencionado anteriormente, yo no hablo como un salvadoreño, siendo salvadoreño americano. Yo tengo más como un dialecto mexicano y bueno, tiene que haber una razón, una explicación para eso y yo creo que el, el español titulado por la profesora Parodi, Los Angeles Vernacular Spanish, o LAVS, uh, es algo perfecto. Como menciona Raymond, que la Parodia hace sus estudios, pero son entrevistas con personas salvadoreñas ya involucradas en el dialecto, pero desafortunadamente no usan su dialecto. Son padres y niños, muchachos, muchachas que crecieron en el área de Los Ángeles y como ella no tiene un dialecto salvadoreño centroamericano, la gente centroamericana que ella entrevista más adopta el dialecto mexicano para poder mejor comunicarse sin perjuicio. Y así como menciona, Kian describe Raymond las características del español salvadoreño contra el español de Los Ángeles. Da sus ejemplos de que la S es aspirada ante consonantes y en posición final, como lo aprendimos en español 105. Pero sí, características similares a eso que se identifican del español salvadoreño no existen en Labs y Raymond explica excelentemente
muchas de las diferencias fonológicas entre los dos dialectos, entre la morfología de los dos. Raymond, aunque cita, sí explica muchas diferencias morfológicas entre los dos dialectos. En el dialecto salvadoreño es muy común el uso del voceo para segunda persona singular, contra el tuteo, que es más favorecido por el español mexicano, aunque en teoría los dos son iguales, los dos representan conjugaciones en la segunda persona del singular. También usa una tabla de la Real Academia Española y enseñar específicamente dónde ocurre todo esto con tú y el vos. A mí definitivamente me fascinó su estudio en donde graba a una familia salvadoreña viviendo aquí en Los Ángeles, hablando durante la cena, que definitivamente se capta el español salvadoreño de los padres y el labs de los hijos. Leyendo las transcripciones las conversaciones que tuvieron la familia después de haber sido expuesto a la clase de español 105, yo leyendo las transcripciones del padre y la mamá, yo en realidad oí como que si estaban ahí con ellos escuchando a dos personas salvadoreñas hablando. Me gustó mucho que Raymond transcribió estas entrevistas, entre comillas, y las transcribió fonológicamente, porque se ve fonológicamente la transcripción. Igualmente están traducidas al inglés, por si no se entienden lo que están diciendo en español, se pueden entender en inglés. Lo único que la transcripción en español muestra exactamente cómo está ocurriendo las conversaciones. Igualmente, algo que él nota es de que palabras de transición o de pensamiento se nota en las transcripciones que la mamá y el papá repiten palabras. Por ejemplo, la mamá menciona charoles y repite él varias veces hasta que puede formular el resto de su oración, mientras se ve después en la tercera transcripción que la hija mayor usa esas palabras como y well para poder pensar y formular lo que sigue de su oración. Por ejemplo, ok, sí, well, cuando, ok, nací en Orange pero vivimos en Costa Mesa. Se ven las influencias con ella de sus estudios en clases de inglés aquí en los Estados Unidos, y se ve pues, con los padres de que no son muy expuestos al inglés para poder haber creado estas pausas. Eventualmente, Raymond hace un análisis y un argumento que me interesa mucho, de que él menciona de que padres van a hablar el dialecto de ellos, y hasta es probable de que el dialecto que los rodea puede ser de que el apps eventualmente tenga influencias sobre el dialecto de los padres, pero definitivamente los hijos van a estar creciendo en el dialecto Labs, y lo que encontré muy interesante es de que él menciona que definitivamente el primer hijo o hija nacido en la familia en los Estados Unidos va a tener Labs, pero también son más capaces de hablar el español con sus padres. El segundo hijo o hija va a usar aproximadamente el 50% del uso, usando mucho code switching entre el inglés y el español, mientras el tercer hijo o hija en adelante usarán solamente el inglés para referirse con los padres, y que los hermanos y hermanas siempre se van a comunicar entre sí mismos
con el inglés. Eso es algo muy interesante que para mí yo nunca lo hubiera pensado. Pero en reflexión de mi vida propia, yo tengo familia que así es, que son tres hermanos y entre ellos hablan inglés y sí se ve bien la transición de el primer hijo habla español con sus padres, la segunda hija habla inglés y español con los padres y el tercero ya no habla con nadie español, aunque existe alrededor de él. Lo que sí me salió fascinante es que también al describir la situación de la familia salvadoreña en Los Ángeles, que los hijos no usan español en sus días cotidianos y eso es un poco fascinante porque entonces si solo están expuestos al dialecto salvadoreño y Raymond lo menciona, cómo es de que adoptaron este dialecto de Labs si no lo oyen con sus amigos, a lo mejor no lo estudiaron en la escuela, cómo es que adoptaron ese dialecto. Yo en realidad no puedo tener ideas porque yo en mi caso sí fui expuesto tengo amigos con quien hablo español, ellos hablan español mexicano, entonces he estado muy expuesto al dialecto mexicano. Y bueno, esos es todos mis pensamientos sobre esta lectura, y ese es el final de este vlog. Buen día.